Tomen asiento, por favor, hermanos, los que están de pie. Y bueno, en estos minutos vamos a hablar de un tema y es Jesucristo, nuestra prioridad. Amén. Jesucristo, nuestra prioridad. Amén. ¿Alguien sabe cuál es el primer mandamiento según la Biblia? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Al Señor Jesús le hicieron esa pregunta para tentarle, ¿cierto? ¿Y qué respondió el Señor? El Señor respondió: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿cierto? Y todas tus fuerzas. Amén. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: no, el primer mandamiento es creer que Dios es uno. Y no, Dios es uno, pero ese no es el primer mandamiento. Amén. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo enmarcó algo, hizo un marco, y en ese marco está el Señor, para que nadie dude, para que nadie tenga alguna, vaya a decir lo contrario. Entonces el Señor dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Es decir, el Señor Jesucristo dijo: a quien deben amar con toda su mente y con todo su corazón es el Dios. Hoy a ese Dios que se refirió a Deuteronomio 6:4, a el único, como dice la Biblia también, al único y sabio Dios. Entonces a ese único y sabio Dios hay que amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma, ¿cierto? Entonces, eso es una prioridad, ¿cierto? Eso es prioridad. Eso quiere decir que Dios debe ser prioridad en nuestra vida. Amén. En todo. Amén. En todo, en donde quiera estemos, en qué circunstancia estemos, ¿cierto? Y quise poner este versículo que dice aquí, que dijo el Señor, tomar como base estos versículos: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Porque la prioridad tiene que ver con el amar. Amén. Si usted no ama algo, usted no quiere algo, no, eso no tiene prioridad para usted, ¿cierto? Pero si usted ama, eso es importante para usted. Amén. Si usted ama a sus hijos, a su esposa, ellos son prioridad para usted. Pero por encima de todo eso está el Señor. Amén. Está Dios. Por encima de todo lo que nosotros amemos. En otra parte dice: el que no aborrece, ¿cierto? Y mucha gente cree: pero venga, Dios siendo, ¿y cómo así que manda a aborrecer al padre, a la madre, a los hijos? Y resulta que no es así. El Señor no se refiere a que aborrecer no está diciendo ahí: no, es que usted le tiene que tener rabia a su papá, a su mamá. No, por el contrario, porque si no la Biblia se contradiría, ¿cierto? Porque dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y dice: y el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Entonces, tiene que ver con el amar a Dios. Y el amor de Dios, el amor a Dios no es un sentimiento simplemente. No es algo que de pronto digamos, decimos: yo amo a Dios. Pero es que el amor de Dios está ligado a algo, y es en la obediencia. El Señor, como dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? O sea que para demostrar que yo amo a Dios, tengo que obedecer a sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Eso quiere decir guardarlos, quiere decir tenerlos presente y ponerlos por obra. Eso quiere decir la palabra de Dios cuando cuando el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto?
Y si obedecemos a la palabra del Señor, entonces estamos demostrando, no solamente diciendo. Yo mejor prefiero demostrar en ese sentido obedeciendo que estar diciendo yo amo a Dios, yo amo a Dios. No está mal que usted se lo diga o que se lo digamos, ¿cierto? Pero eso hay que certificarlo con hechos. Amén. Eso hay que demostrarlo con hechos de que amamos al Señor, ¿cierto? Vamos a leer unos versículos con respecto a esto. Están en la primera carta, primera de Juan, el capítulo 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Y mire lo que pasa cuando uno dice y no hace. El que dice, yo le conozco, y no ¿qué? Y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? El tal es mentiroso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces mire lo que pasa, ¿no? Nosotros a veces pasamos, leemos y leemos, pero se nos pasa por alto muchas cosas, ¿sí? Hay que releer y releer y releer y releer para entender también. Amén. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. O sea, por último nos manda, debe andar como Él anduvo. El ejemplo del Señor, ¿cierto? Y en ese caso el ejemplo del Señor, Dios, dice la Biblia, que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra, no dice la Biblia, mas Dios dice su amor, no, Dios muestra su amor. ¿Cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí ve que el Señor sí demuestra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no diga crea porque eso es futuro, es ahora, cree, ¿sí? Mas que Él cree, no se pierda, ¿cierto? Mas tenga vida eterna. Entonces Dios no solamente dice que nos ama, yo te he amado con amor eterno, dice la palabra del Señor, pero ese amor eterno se manifestó, amén, y pagó por nuestros pecados, llevó sobre Él la carga que nosotros teníamos que llevar, la llevó Él. Por eso dice Romanos, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese ese amor, usted morir por un enemigo, ¿cierto? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. El que no es conmigo es contra mí. Y nosotros no éramos amigos de Dios. Él nos reconcilió. Fue Él quien dio el paso. El primer paso, fue Él que pagó, que hizo posible que ese paso se diera. Amén, fue el Señor Jesucristo. Entonces, ese amor a nuestro Dios es el que nos lleva a pensar, a decir y a actuar también, que Él debe ser nuestra prioridad. Amén. Nada está por encima del Señor. Yo escucho diciendo, bueno, yo no lo he escuchado y espero que no suceda en la iglesia, que le dicen a la esposa, amor, yo te adoro,
Yo nunca le he dicho eso a mi esposa, ni se lo voy a decir. Y ella tampoco a mí. Ella me dice mi príncipe. Pero a veces me ha dicho mi rey, yo digo, no, yo no soy su rey. Usted tiene rey, yo en cambio sí le digo a ella mi reina, porque ella sí es mi reina. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, sí. Nada hay más importante. O padre diciéndole a los hijos, es que tú eres lo más importante en mi vida. El motor de mi vida eres tú. No, el motor de nuestra vida se llama Jesucristo. Amén. Hermano, es que Dios está por encima de todo. Y no quiere decir que usted no ame a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Eso no quiere decir eso. Pero por encima de todo está el amor a Dios. Nada es más importante y nada es nada. Por eso, si usted o yo amamos algo o a alguien, ese amor no puede estar por encima del amor a Dios, ¿cierto? El Señor dijo, refiriéndose a la riqueza, nadie puede servir a dos señores, ¿cierto? Se estaba refiriendo específicamente a la riqueza. Pero hay algo que podemos tomar ahí. Él dijo, o nadie puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece el otro. Amén. O estima el uno y al otro, pero solamente hay uno. En este camino solamente hay uno que se puede amar en extremo y se llama el Señor Jesucristo. No hay cabida para más nadie, porque Él es todo en todo, ¿cierto? Esto es diciendo y haciendo. Aquí es diciendo y haciendo, porque pasa algo, que el Señor conoce su corazón. A Él nada se le escapa, ¿sí? Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Es más, dice la Biblia que Él conoce la intención de nuestro corazón. Oiga, hermano, uno debe tener cuidado. La intención del corazón, ¿cierto? Porque el Señor prende a los astutos, eso que andan haciendo cosas con otra intención, eso es, no, que yo soy inteligente, mentira, eso es astucia. Y el Señor no gusta de la astucia. Señor, dice la Biblia que Él prende a los astutos en su sabiduría, ¿cierto? Los prende. ¿Por qué? Porque llevan una intención, pero detrás de esa intención hay otra. Por ejemplo, eso en los políticos es, yo les voy a pavimentar esta calle, ¿cierto? Y sí, ¿es malo? No, no es malo. Pero detrás de esa pavimentación tienen otras cosas. Dice, no, eso vale 40 millones, pero vamos a ponerle 80 y nosotros nos quedamos con los 40. Eso es astucia. Pero el Señor conoce esa intención desde antes, entonces nosotros tenemos que tener cuidado en eso. La intención del corazón conoce el Señor. Y como ya lo dijimos y lo leímos, no nos hagamos mentirosos. Porque el que dice algo y no obra conforme a lo que dice es mentiroso. Porque se está contradiciendo. Y el Señor nunca se ha contradicho. Así la gente que no lo conozca dice, no, es que la Biblia se contradice. No se contradice. Jamás. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Dios no puede mentir. Amén. Entonces, hermanos, nosotros en nuestra vida tenemos que tener claro eso. Que más que todo, o sea, yo no sé qué ame usted en esta vida, pero si usted no pone por encima el amor de Dios a eso que usted ama, no va a tener éxito en la vida cristiana. Discúlpeme que se lo diga, pero es así. No se puede seguir en el camino del Señor así. Pero para eso estamos en esta mañana aquí, para aprender, amén, de la palabra del Señor.
¿sí? Porque a veces nosotros, por ejemplo, el que se va a casar, oiga, y le pedimos al Señor cosas, pero esas cosas a veces hacen que nosotros como que dejemos a un lado esa prioridad que es del Señor. El que se va a casar pide, es cierto, estamos hablando con los nuestros, estamos aquí en la casa y es con los nuestros. Yo no estoy hablando con la gente del mundo, sino gente que ha entendido el camino del Señor, ¿sí? Porque allá afuera no tienen en cuenta a Dios. Ellos de pronto pueden decir con su boca que los tienen en cuenta, pero no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Por lo que hablamos, sus hechos son lo contrario al Señor. Entonces el juicio, como dijo el apóstol Pedro, comienza por casa, sí, por la casa de Dios. Amén. Entonces, a veces nosotros pedimos cosas, ¿cierto? El que los solteros piden para casarse una esposa o un esposo, y resulta que eso después es ¿cierto? Porque no tienen en cuenta o no tienen presente siempre esa prioridad, ¿sí? Y de pronto lo hace y lo hace, hasta peor lo hacen y lo hacen, van y se casan con un inconverso. Cuando la Biblia le dice que no lo haga, ¿cierto? Peor todavía. Porque ya dejó de ser su prioridad el Señor, porque va a tener tropiezo y eso le va a traer problemas. Y es más fácil, como dice Pablo, que es más fácil, estando el uno arriba y el otro abajo, que uno suba el otro o que este se lo traiga. ¿Cierto? Es más fácil que se caiga el que está arriba que subir el que está abajo. Entonces, nosotros pedimos cosas, entonces eso, el que pide busca. Yo estoy desempleado, busco un empleo, estoy buscando trabajo, Señor, aparéjeme un trabajo, y el Señor se lo da. Y resulta que ya después no lo vimos más en culto. No es que es el trabajo. O resulta que allá en el trabajo ni siquiera saben que es evangélico, que es cristiano. Alguien dijo alguna vez, yo le doy gracias a Dios porque con 5 años que llevo en la empresa nadie sabe que soy cristiano. Graves. Porque es que ese debe ser nuestra identidad. Amén. Hermano, yo he trabajado y lo primero que digo, o lo primero es eso. No sé si lo notan o me preguntan, no sé, pero lo primero es eso, ¿cierto? Y con eso se evita uno un montón de problemas. No dicen vulgaridades delante de uno, y si las dicen piden perdón. ¿No le ha pasado? Piden perdón, porque ellos saben, ellos conocen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene siempre presente eso. Yo siempre he dicho, no, mi trabajo. Alguna vez me tocó tomar alguna decisión y no, yo le voy a servir a usted, Señor. Ese trabajo que se pierda, yo consigo otra vez. Usted me dará, ahorita me dará. Y no era como yo pensaba, en la semanita, no, fueron como 4 meses. Después estaba orando, Señor, ¿será que yo hice bien? Pero el Señor me confirmaba que sí. El Señor, yo veía el respaldo y la mano del Señor con nosotros. Entonces no, primero el Señor, ¿sí? El otro quiere estudiar, el muchacho, bueno, quien sea, quiere estudiar y se va para la universidad, y esto pasa sobre todo en los jóvenes. Yo he visto jóvenes que vienen a la iglesia, entran a la universidad, se perdieron, se extraviaron, se apartaron. ¿Por qué? Porque llegó un profesor ateo y le llegó con sus teorías, con sus conceptos, con sus dogmas. Oiga, y les caló más eso que la palabra de Dios. Lo ponen a leer un libro, lo leen y los convencieron. Porque ponen como juez lo que no deben poner. Primero lo ponen allá. O sea, le dicen, Dios no existe por esto y esto, y juzgan la palabra de Dios con esos conceptos, con esos libros, cuando debe ser lo contrario. Esos libros deben ser juzgados por la palabra de Dios. Es al contrario, es diferente. Nosotros en nuestra vida, este es nuestro manual, ¿sí? Y el que venga con otro concepto, no, pues ahí sí nada que hacer. Pero esta es la palabra de Dios
y la hemos creído. Y no solamente eso, sino que hemos sido limpiados, transformados por medio de esta palabra. Lo que usted ha tenido en su vida no ha sido una cosa de casualidad. Es que a veces la gente dice, no, es que eso hay que, eso es porque usted, a mí me han dicho, usted tiene vocación, como hacen los curas o las monjas. Mentiras. No es ninguna vocación. La Biblia dice que todos estábamos bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos metidos en el mismo saco. ¿Sí? Todos es todo. Sino que Dios en su infinito amor y su misericordia, y al que se dejó lo ha sacado de ahí. Eso es lo que ha pasado. Y nosotros vivimos eso, ¿cierto? Porque sentimos eso. Hombre, qué raro que algo que diga la Biblia, y yo lo puedo confirmar no porque ahí lo dice, sino porque lo puedo sentir en mi vida. Que la palabra de Dios diga que yo puedo sentir al Señor y yo lo sienta. Eso, pero es que como no conocen a Dios, como no se acercan a Dios, como no están cerca de Dios, entonces no puede sentir eso. ¿Sí? Como ellos son de una naturaleza y nosotros de otra naturaleza ya, entonces no se puede sentir eso. ¿Sí? No se puede degustar lo que no se come. Yo decía en una reunión que tuvimos el viernes, ¿usted le pone un pedazo de carne a un canario, se lo come? No se lo come. ¿Y por qué no se lo come? Porque ellos no comen carne. ¿Y por qué no comen carne? Porque no es su naturaleza. Póngale un tarrito de alpiste para que vea. Se lo come. Póngale arroz. Se lo come. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Póngale un pedazo de carne a un tigre, a un gato. ¿Se lo come? Se lo come. Póngale el canario al tigre para que se lo come. Al gato. Se lo come. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, de eso. Entonces nosotros somos ya de otra naturaleza. La Biblia dice que no somos engendrados ni de voluntad, ni de sangre, ni carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros somos engendrados por Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, como somos engendrados, hemos nacido de nuevo, entonces podemos, por eso usted canta, por eso usted tiene libertad, por eso usted tenemos la prioridad que es el Señor. Por eso podemos sentir al Señor en nuestra vida. Eso es un milagro que ha ocurrido, eso no se podía hacer, pero el Señor lo hizo posible. Amén, el Señor lo hizo posible. Entonces, ¿cómo no puede ser el Señor nuestra prioridad? Donde vayamos, lo que hagamos, hermano, lo que hace falta. Y testimonio también hay de jóvenes que han ido a la universidad. Juliana, una muchacha que conocemos, fue a la universidad, y a pesar de que el profesor le dijo que Dios no existe, que Dios, todo eso, pero ella pensaba, no, pues yo no me voy a poner a discutir, pero ella decía, lo que pensaba era, yo me pongo a pelear con este y me va a hacer tirar la materia. Y claro, eso es como pelear burro con tigre estando el burro amarrado, ¿cierto? Ellos tienen, bueno, ella callada, pero ella seguía no se ponía ni a discutir ni nada, pero siempre dando testimonio del Señor Jesucristo. Y al final, cuando se graduó, ese profesor tuvo que decir, oiga, yo la admiro a usted, porque a pesar de todo lo que yo le dije, a pesar de todo, usted siguió ahí, firme, y eso es de admirar. ¿Sí, hermanos? Es que a veces nosotros, ay no, pobrecito no, pobrecitos ellos, hermanos. Porque usted tiene al Señor Jesucristo, que es tenerlo al Señor Jesucristo, es tenerlo todo, ¿cierto? No hay nada mejor que tener al Señor Jesús. Entonces, donde vayamos, demos prioridad al Señor. Y vea, las cosas se nos hacen más fácil. El Señor le allana el camino. Yo he trabajado con gente que no gusta el evangelio, pero por medio de esa gente el Señor me ha bendecido a mí. Sí, hermano,
me ha bendecido. Ponen su confianza en usted. Yo conozco a alguien y no tiene a uno un hermano por ahí que esté sin trabajo. Y todos los, casi los de la empresa son cristianos. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? Porque son responsables.
como usted esté frío, esté caliente, tibio. Pero en esta mañana aquí está el Señor. Y vamos a orar. Pídale al Señor que esté como usted. El Señor conoce todo de usted. Usted sea sincero, sincera. Pero hermano, hay veces que uno no tiene fuerza y eso es normal, ¿cierto? Hay veces que uno se encuentra estancado y no puede avanzar. Pero hay veces nosotros estamos estancados y aunque no tenemos fuerzas, aunque no podemos avanzar, pero nuestro deseo tampoco es devolvernos. Bueno, el Señor está aquí. Yo en ese momento le he dicho al Señor, yo no puedo más, Señor. Estoy que tiro la toalla, pero tampoco tengo ganas de volver. Por favor, Señor. Y hermano, usted siente la gloria de Dios. Siente la fuerza del Señor. Siente que el Señor lo levanta. En esta mañana Él está aquí. Y yo no sé qué quiera decirle a usted, cómo se siente usted. Yo eso no lo sé, el Señor lo sabe. Póngase en las manos del Señor y dígale: si mi vida es caña cascada, y si está bien, si tiene fuerza, la Biblia dice que el que es santo, santifíquese todavía más, ¿cierto? ¿Y cómo es que el otro que mire que no caiga? El que está bien, ¿cierto? Mire que no caiga. Pero entonces pídale al Señor, que en Él está la solución. Soberano Señor Jesucristo, bendito.